Realizada esta visión de las medidas y métodos para evitar o para corregir la doble imposición internacional, pasamos a estudiar con mayor detalle los dos métodos principales de corrección de la doble imposición, que son el método de exención por un lado y el método de imputación por otro, haciendo un análisis comparativo al final para integrar y comprender mejor las diferencias y similitudes que se producen entre ambos métodos. Pasamos al análisis empezando con el método de exención. El método de exención es un método que corrige la doble imposición repartiendo o articulando las limitaciones al ejercicio simultáneo de la competencia tributaria sobre las bases imponibles. De manera que aquellas bases imponibles foráneas o del otro Estado contratante no van a ser sometidas a gravamen de nuevo por el Estado que aplica la medida que se engloba dentro del denominado método de exención, que normalmente, ya hemos dicho, será el estado de la residencia del sujeto que obtiene las rentas transnacionales. Pero no podemos olvidar que en algunas ocasiones dicho método también se aplica a sujetos no residentes, como los establecimientos permanentes que obtienen rentas en un tercer estado. Por tanto, el método de exención actúa sobre la base imponible y no sobre la cuota. Cuestión distinta es si dicha actuación recae sobre las rentas de fuente extranjera netas o sobre el importe bruto de las mismas, cuestión que en última instancia depende de la técnica legislativa, de las normas concretas que resultan aplicables y de la interpretación que de las mismas realizan los jueces, la administración o las autoridades competentes. La ventaja del método de exención frente al método de imputación es que no solo elimina la doble imposición real, sino que también puede eliminar o corrige la doble imposición potencial. Pero ello, lógicamente, deriva en el riesgo, sentido fundamentalmente en los últimos años, de que el método de exención puede generar doble no imposición precisamente por esa facultad para eliminar o para corregir la doble imposición potencial. Imaginemos el supuesto. Supongamos que un Estado decide corregir la doble imposición con la aplicación del método de exención. Las rentas procedentes de otro país no van a someterse a gravamen. En cambio, el país de procedencia de dichas rentas decide unilateralmente o por algún otro tipo de mecanismo declararlas exentas, no sujetas o someterlas a un tipo muy reducido de gravamen. En dichos casos nos encontramos con que la aplicación del método de exención no solo ha conseguido eliminar la doble imposición, sino que ha generado como resultado una situación de doble no imposición, que en la medida en que no resulte querida por parte de los estados conforme a las medidas que han incorporado del plan de acción BEPS, puede resultar corregida mediante los denominados mecanismos de salvaguarda, entre los que destaca la denominada cláusula del cambio del método o switch over clause. De acuerdo con dicha regla o con dicha cláusula, cuando el resultado de la aplicación del método de exención redunde en una situación de doble no imposición, va a ser posible cambiar el método de eliminación de la doble imposición aplicando la imputación en lugar de la exención, cambio que, como veremos, genera importantes efectos económicos tanto para el contribuyente afectado
como para el Estado que decide aplicar dicha regla del cambio. Ya dijimos que el método de exención favorecía la importación de capitales, o al menos no la impedía, y que se ajustaba más a las exigencias de la neutralidad importadora de capitales, favoreciendo o permitiendo con ello la competencia fiscal entre estados. Pero desde otra perspectiva, también aquellos estados que utilizan el método de exención frente al método de imputación pueden colocarse o posicionarse en la esfera internacional como una importante plataforma de inversión hacia terceros países, de modo que no solo sus propios contribuyentes residentes puedan beneficiarse del método de exención, sino que dicha jurisdicción, de acuerdo con las normas de corrección de la doble imposición mediante exención, puede ser utilizado por inversores de otros países a través de entidades interpuestas. La corrección de dichas situaciones o la licitud o ilicitud de dichas interposiciones de entidades será analizada en una de las unidades destinada a delimitar el concepto planificación fiscal internacional, treaty shopping y abuso de convenios. Bien, hay dos modalidades del método de exención recogidas en el modelo de convenio de la OCDE, que son la modalidad del método de exención plena o del método de exención con progresividad o limitada. Para aplicar el método de exención es importante saber cómo se determina la renta que queda exenta en el país de residencia del perceptor o en el país que aplica dicho método de exención. Entonces, se aplica la renta procedente del otro estado contratante, pero necesitamos saber cómo se concreta, cómo se calcula, cómo se determina, incluso cómo se califica dicha renta procedente del otro estado contratante. Con carácter general, y por los criterios territoriales de aplicación de las normas tributarias, debe tenerse en cuenta que la solución normalmente válida será que es la propia normativa del Estado que aplica el método de exención la que determinará el importe y la calificación de la renta procedente del otro Estado contratante. Sin embargo, tenemos importantes excepciones postuladas fundamentalmente por una jurisprudencia del Tribunal Supremo que surge a partir de una sentencia de 8 de septiembre del año 2002, en la que se indica que el beneficio neto, la base imponible obtenida por la sucursal en Brasil del banco a efectos del impuesto sobre sociedades español, debe ser el mismo que se establezca con arreglo a la legislación de aquel país y se admita por su administración tributaria sin que la hacienda pública pueda realizar imputaciones o ajustes a aquella base imponible sobre la que se liquidará el impuesto español con deducción de lo pagado por análogo impuesto en Brasil. Dicha sentencia y la jurisprudencia posterior articula lo que se conoce como la importación de bases imponibles sobre la base pretendida del artículo 7 del convenio de doble imposición, sin que a nuestro juicio nos parezca una solución correcta, puesto que se trata de una solución extralegal. Esto es, el beneficio neto o la base imponible externa de un determinado contribuyente en un determinado país, la determina la norma propia, con independencia de que dicha norma resulte suficiente o insuficiente, pero para cubrir las lagunas de la insuficiencia de dicha legislación resulta más que dudoso
que podamos o que tengamos que acudir a la legislación tributaria aprobada por otra jurisdicción en el marco de otro contexto normativo y soberano. Sin embargo, debe tenerse presente que esta es la posición del Tribunal Supremo y que no ha sido modificada hasta la fecha. Debe tenerse en cuenta, y para eso analizaremos en el ejemplo final dicho resultado, que la aplicación del método de exención equivale a la aplicación de un método de imputación por el 100% de la cuota íntegra que corresponde a la base imponible extranjera. Esto es cuando se aplica una deducción del 100% de la cuota, los efectos producidos son similares a la reducción del 100% de la base imponible. Algunos de los problemas que plantea la aplicación del método de exención, además, se encuentran vinculados a la cuantificación de dicha exención en la medida en que en muchas ocasiones las rentas procedentes del otro estado que se benefician de la exención necesitaremos convertirlas a la moneda del estado de residencia. Con carácter general se aplica el tipo de cambio vendedor, bien sea en el momento del devengo del impuesto o bien en el momento de generación de determinados gastos o de obtención de ingresos, por lo que habrá que estar a la normativa concreta que articule dicho mecanismo. Hemos dicho, y ya hemos analizado, que el método de exención genera o puede generar en ocasiones situaciones o como resultado la doble no imposición internacional y que para ello bien sea las nuevas medidas derivadas del plan de acción BEPS o previamente el modelo de convenio, articulaba mecanismos para corregir dicha situación, como las cláusulas correctivas para regímenes preferenciales, las cláusulas de cambio del método de corrección de la doble imposición o las cláusulas de tributación mínima como condicionante de la aplicación del método de exención. Otro de los problemas que se articulan en torno a la aplicación del método de exención es el relativo al tratamiento de las pérdidas obtenidas en el país de la fuente cuando el estado de la residencia aplica un método de exención. Son varias las soluciones que el derecho comparado ofrece al tratamiento de las pérdidas en fuente por parte del estado de la residencia cuando este estado de la residencia obtiene o aplica, el método de exención. Una de las posibles interpretaciones que se da en algunos ordenamientos consiste en considerar que el método de exención únicamente afecta a la exención de las bases imponibles positivas, por lo que, siendo el principio general subyacente el de la tributación de la renta mundial del contribuyente en el estado de la residencia, las pérdidas obtenidas en el otro estado se integran en la base imponible, de manera que solo quedan excluidas las rentas negativas, las rentas positivas a través de la aplicación del método de exención. Sin embargo, dicha respuesta no es unánime y en ocasiones se mantiene una tendencia a aplicar el método de exención de forma global, articulando lo que se conoce como el principio de simetría. Esto es, la base imponible total derivada de la actuación en el otro estado quede exenta con independencia del resultado.
En dichas circunstancias, que también han sido objeto de análisis y tratamiento por parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una línea jurisprudencial no siempre coherente, pero ya muy desarrollada, se debe distinguir entre la existencia de pérdidas que se consideran provisionales o pérdidas definitivas. Esto es, pérdidas que todavía pueden ser objeto de compensación o de integración en algún otro estado, o pérdidas respecto de las cuales ya no cabe posibilidad ulterior legal o fáctica de poder compensarlas. La diferencia reside en que únicamente respecto de las segundas es posible alegar la primacía del ordenamiento comunitario para exigir, en caso de denegación por parte de la legislación interna de los convenios, la toma en consideración de dichas pérdidas cuando el estado de residencia aplica el método de exención. No obstante, debe tenerse en cuenta que en algunas ocasiones los ordenamientos jurídicos tributarios ofrecen mecanismos alternativos para tomar en cuenta las pérdidas obtenidas en otro estado, a pesar de que se deniegue la aplicación del método de exención, como es el caso de la posibilidad de deducir la pérdida por deterioro del valor de los activos que sufren una pérdida, o bien la posibilidad de incluir la denominada cláusula de recaptura. Esto es, se permite la deducción de las pérdidas permitiendo a posteriori el gravamen de rentas positivas que quedarían de otro modo exentas por la aplicación del método de exención. Asimismo, constituye un problema específico la atribución y la tributación de los gastos vinculados con las rentas que quedan exentas y que se asocia a la cuestión ya analizada previamente de concretar si el método de exención afecta a las rentas brutas o a las rentas netas, y en el segundo caso, cómo se atribuyen o se vinculan los gastos a dichas rentas en el extranjero. En respuestas del ordenamiento, de los diferentes ordenamientos son diversas.